tiene rango primo. ¿Veis? Esto implica que cada columna de la matriz son linealmente independientes o equivalentemente que ninguna de las exógenas puede expresarse como combinación lineal exacta de las otras. Bueno. ¿Qué es lo que pasa si la matriz X no tiene un rango inferior a K? Pues el cumplimiento de esta hipótesis da lugar a que no sea invertible la matriz X transpuesta a X debido a la existencia de multiplicidad perfecta. Entonces, si el rango de K, si el rango de X, si el rango de la matriz X es menor que K, ¿qué es lo que significa? Que el determinante de la matriz X transpuesta por X es igual a 0. ¿Y eso qué es lo que significa? Que no existe la matriz inversa X transpuesta por X menos 1. ¿Y eso qué implica? Que como la fórmula de los betas por NCO es esa matriz inversa por X transpuesta por X, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que pasa? Que no hay solución única, para los estimadores no tenemos una solución única, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos menos ecuaciones que incógnitas en el sistema de ecuaciones normales, ¿vale? Entonces es fundamental, ¿vale? Es fundamental que la matriz X tenga como rango mínimo K, ¿vale? Como rango mínimo K, porque si no vamos a tener un problema de multicolinealidad perfecta, ¿vale? ¿De acuerdo? Mirad, eso, esta situación es una situación que rara vez se da en econometría, ¿vale? Rara vez se da en econometría, ¿vale? Entonces, el término multicolinealidad lo vamos a entender menos restrictivo y diremos que existe multicolinealidad no solo cuando existe una relación exacta entre algunas o todas las exógenas, que sería, que nos daría esta situación, sino también cuando dichas relaciones lineales, aunque sin ser de tipo exacta, sean elevadas, ¿vale? ¿Esa situación qué implica? Esa situación implica que el rango de la matriz vale K, y en principio puedo obtener la famosa inversa X transpuesta por X, pero como resulta que existen fuertes relaciones lineales entre las X, ¿vale? Pues va a dar lugar a un problema de una multicolinealidad elevada, y eso es malo para el modelo. Subrayáis que en definitiva la multicolinealidad es un problema de grado, se asume que va a existir. Siempre vamos a tener multicolinealidad. Lo que hay que intentar es que sea lo más baja posible, ¿vale? Lo más baja posible, ¿vale? Lo más baja posible. ¿Vale? Bueno. Mirad, es que esto además, en el fondo, la multiplicidad perfecta es un problema. Esto es una cuestión matemática, muy dura, no es econométrica. Pero bueno, mirad, os pongo aquí ejemplos de situaciones de multiplicidad perfecta, elevada y ortogonalidad, ¿vale? Mirad, vamos a suponer un caso de multiplicidad perfecta, ¿vale? Cuando hay multiplicidad perfecta significa que hay relaciones exactas entre los regresores.
Vamos a suponer que tenemos esta matriz. Esta matriz de aquí. ¿Vale? Esta es la matriz de regresores, donde tenemos mi columna de 1 y esta y esta. ¿Vale? Y ahora resulta, si yo le calculara el rango a esta matriz, como me enseñaban en matemáticas en bachillerato, ¿vale? No os va a salir un rango de 3. Como máximo va a ser un rango de 2. ¿Por qué? Mirad, la columna tercera, esta, la podéis obtener exactamente como con la columna primera más el doble de la segunda. Entonces, no hay rango pleno. Si no hay rango pleno, el determinante es nulo y no existe la matriz inversa x transpuesta por x. La matriz inversa de x transpuesta por x. Y por tanto, no puedo obtener una solución única del sistema de ecuaciones normales ese que vimos en el tema 2. ¿Vale? Pero ya os digo, este es un problema también, el de la multiplicidad perfecta, que rara vez se da y probablemente es un problema de construcción de las variables que os habéis equivocado. Lo que vamos a tener es, bueno, además, una cosa, si se diera este problema, que es el más grave de todo, Eliot no podría calcular el modelo, no podría calcular las estimaciones y os sacaría este mensaje. Os sacaría este mensaje. Mira, os lo pongo aquí, que realmente la multiplicidad perfecta es un problema muy poco frecuente en la realidad, ¿vale? Y eso puede deberse a que, por ejemplo, cuando trabajamos con las variables ficticias, poníamos tantas ficticias como categoría y además le poníamos término independiente al modelo. Entonces ahí sí os daba problemas. Lo que vamos a tener que tener es una multiplicidad de grado o aproximada, ¿vale? Tenía que haberle cambiado el término mejor, ¿vale? Mirad, cuando estamos en esta situación, el rango de la matriz la matriz X no incumple la condición de rango. Es decir, que le calculáis el rango y coincide con K. Lo que ocurre es que entre los regresores, entre las columnas de la X, hay fuertes relaciones lineales, si tenéis multiplicidad elevada. Entonces, la conclusión que es, subrayarme esto, que la multiplicidad aproximada no imposibilita la estimación por MCO de la totalidad de los parámetros, pero produce resultados ambiguos, ¿vale? Entonces, vais a obtener los valores de los beta, de beta 1, beta 2, los numeritos, pero esos resultados, esos numeritos ya no son tan intuitivos como habíamos visto en el tema 2. Su interpretación. Y el último caso, ¿vale? El caso ideal, ¿qué sería? Que no hubiera multicoloralidad. Eso en términos matemáticos se traduce en que haya ortogonalidad, ¿vale? La ortogonalidad significa que no hay relación lineal entre los regresores. Como estamos trabajando con vectores, realmente la ortogonalidad, ¿qué es lo que significa? Que cada vez que hacéis el producto escalar de dos regresores, el vector traspuesto de la variable xj lo multiplicáis por el vector de la variable xl, os van saliendo esos productos escalares cero. Si os van saliendo eso, si vais haciendo esa operación vectorial, ¿vale? De productos escalares, ¿vale? Lo que tenemos es ausencia de relaciones lineales entre las variables explicativas. Tenemos una situación de ortogonalidad, ¿vale? Eso sería lo ideal, ¿vale? Lo ideal. ¿Qué es lo que pasa? Que tampoco lo vamos a encontrar en la práctica, ¿vale? No lo vamos a encontrar en la práctica, la situación de ortogonalidad tampoco, ¿vale? Mira, imaginémonos que tenemos un modelo, vamos a suponer que a pesar de que es muy poco real ese supuesto de ortogonalidad, pensad en un modelo que tenemos, que la I la explicamos con tres variables explicativas, x2, x3 y x4, y que son ortogonales
entre las X son entre ellas ortogonales. ¿Eso qué es lo que implica? Mirad, si vosotros volvéis a estimar el modelo de la Y, ¿vale? Y estimáis tres ecuaciones lineales simples, una la Y con la X2, otra la Y con la X3 y otra la Y con la X4, ¿vale? Como las X son ortogonales, las pendientes de esas líneas de regresión coinciden con las pendientes parciales del modelo completo de la Y cuando lo regresáis con las tres simultáneamente. ¿Vale? Mirad, y otra cosa, cuando hay ortogonalidad, ¿qué es lo que pasa? Que no hay ninguna ambigüedad en la interpretación de los valores de los betas, porque cada beta está recogiendo el efecto que produce el cambio de la variable a la que acompaña. Y como cada variable que tenemos, como cada variable explicativa es totalmente linealmente independiente del resto, me está recogiendo verdaderamente el efecto sobre la Y cuando esa variable cambia ese beta estimado. Cosa que en multicollinearidad ya no es tan claro eso. ¿Vale? ¿Vale? Mirad, para analizar las consecuencias de la multicollinearidad, que las vamos a resumir muchas veces, básicamente la multicollinearidad tenéis que tener en cuenta que me va a provocar una elevación de la varianza de beta J. ¿Vale? Entonces, si os acordáis, ¿vale? Si os acordáis del tema 2, ¿vale? La varianza de un beta J, yo tenía una matriz de varianza y covarianza de los betas, ¿no? Era esta. Entonces, esto es una matriz cuadrada de orden K por K. Entonces, la varianza de un beta, acordaros, con esta expresión, ¿qué era? Eran dos partes. Una, la varianza de la perturbación, y por otro lado, de esta matriz cuadrada, me tengo que quedar con un elemento de la diagonal principal que lo vamos a llamar el AJJ. Le vamos a poner -1 porque viene de una matriz inversa, ¿vale? Esa era la expresión que utilizábamos para calcular las varianzas de cada beta, ¿vale? Acordaos también que esta expresión es un poco inútil porque la varianza de la perturbación es un parámetro que normalmente lo solemos desconocer y habría que estimarlo. Y lo estimábamos con ese cuadrado, ¿vale? Pero bueno, no vamos a entrar ahora en ese detalle, ¿vale? Bueno, otra expresión alternativa, ¿vale?, que es muy importante que os la aprendáis, es que también se puede obtener esta varianza de otra manera, como esta expresión, sigma cuadrado de U entre N por la varianza molecular de XJ por 1 menos R cuadrado de J. ¿Vale? Y esta fórmula me da mucha más información. A la hora de ver cuáles son los factores que intervienen en esta varianza de cada beta que haga que sea más alta o más baja. ¿Vale? Fijaros que aquí tenéis que interviene la varianza de la perturbación. Vamos, los residuos del modelo. El tamaño de la muestra. El tamaño muestral. ¿Vale? ¿De qué depende también? De la varianza muestral del regresor XJ. ¿Vale? Y depende, ahora aparece aquí,
R cuadrado, J. ¿Esto qué es? El coeficiente de determinación de la regresión de XJ empleando el resto de regresores. ¿Vale? Nos olvidamos de la I. Entonces, fijaros que esa regresión sería, vosotros vais a estimar una línea de regresión donde ese regresor que explicaba la I es función de los otros regresores, el X2, ¿vale? Entonces estáis haciendo una regresión en donde XJ lo vais a regresar con los otros regresores quitando al propio XJ, ¿vale? Hasta el regresor de XK. Y a esta regresión, que le podemos llamar regresión auxiliar, ¿vale? Le vamos a calcular su R cuadrado, ¿vale? Su R cuadrado. Acordaros que este R cuadrado, ya sabéis, el tema 2, está entre 0 y 1. Entre 0 y 1, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a centrarnos qué es lo que le pasa a la varianza de este estimador, haciendo abstracción de todos estos 4 componentes, hacemos abstracción de esto, esto y esto, y vamos a ver el efecto que provoca el valor de este R cuadrado sobre la varianza de beta. ¿Vale? Dirá, si el R cuadrado está próximo a 0, ¿vale? Es que resulta que hay muy poca relación lineal entre este regresor y el resto de regresores explicativos. ¿Vale? Como hay poca relación, la multicoloralidad pues no es un problema grave. ¿Vale? No es un problema grave. Os lo pongo aquí. ¿Vale? El caso extremo, ¿cuál sería? Fijaros una cosa. Vamos a ponerlo aquí. El caso extremo sería ortogonalidad. ¿Vale? Y esa ortogonalidad implica que el R cuadrado vale 0. Entonces la varianza de beta J, ¿cuánto vale? Pues hemos dicho que es sigma cuadrado de 1 por n por la varianza de este regresor por 1 menos r al cuadrado a 0. ¿Vale? Como esto vale 0, me queda que la varianza es la más pequeña posible. Esta.
La otra situación es esta. Si r cuadrado se encuentra cerca de 1, existe un grado elevado de multicolinealidad y la varianza de los estimadores tenderá a elevarse. ¿El caso extremo qué sería? El caso extremo sería multicolinealidad perfecta. ¿Vale? Eso sería que obtenga un r cuadrado igual a 1. Nos vamos a la fórmula. ¿Qué es lo que le pasa a la fórmula de la varianza? Pues yo sustituyo y ahora, ¿esto que vale? 1. 1 menos 1, 0. Y me queda esto. Indeterminado. Queda infinito. Se me dispara. Ese sería el peor de los escenarios. Bueno, como unidad perfecta. Consecuencias. Vámonos a las consecuencias. ¿Vale? Mirad, la primera ya la hemos visto, que produce un incremento en la varianza de los estimadores. ¿Vale? Por tanto, los intervalos de confianza son menos precisos, más amplios. Entonces, al tener mayor variabilidad en los estimadores, las estimaciones de esos estimadores son menos precisas y cuando acompañáis la estimación con un intervalo de confianza, os va a salir un intervalo de confianza muy amplio. La segunda, inestabilidad de los estimadores. De forma que pequeñas variaciones en la muestra, eliminación de una, pocas observaciones o la incorporación de una o varias, provocan grandes cambios en los valores de la estimación. Cuando tenéis un modelo con fuerte multicolinealidad, resulta que, aunque tengáis una muestra grande, si elimináis uno de los datos, al volver a estimar el modelo cambia radicalmente. Incluso los coeficientes pueden cambiar de signo. O le metéis un dato más, os va a cambiar. Entonces, eso es un síntoma de que hay ahí multicolinealidad. La siguiente. Los signos que proporcionan las estimaciones no son acordes con la teoría económica. ¿Vale? Si la teoría económica pronostica unos signos, por ejemplo, positivo o negativo, ante multicolinealidad, probablemente esos signos son contrarios a lo que predice la teoría económica. La siguiente. Dificultad para interpretar el significado de los coeficientes de regresión. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cada beta j va a estar captando los efectos no del regresor que lo acompaña, sino también de los regresores que están influenciando en ese regresor que guarda una relación lineal importante. Mirad, otra cuestión. Como consecuencia del incremento de la varianza de los estimadores, los estadísticos de la t-student tienden a disminuir en valor absoluto, lo que implica que se acepte indebidamente la hipótesis de no significación de los coeficientes. ¿Vale? Cuando tenéis una multicolinealidad muy alta,
¿vale? Los test de la T, los test de la T os van a salir, casi todos van a salir en cierta aceptación. Y vais a aceptar la hipótesis nula. Y si hacéis un test de significatividad individual, aceptar hipótesis nula es aceptar que el coeficiente no es significativo. ¿Vale? Y eso es por culpa de que la varianza sea disparada, probablemente. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que ocurre eso, es decir, que os está diciendo, la mayoría de los test de la T os están diciendo rechazar, aceptar hipótesis nulas, esas variables no son relevantes, sin embargo, la varianza residual, los residuos no se ven afectados por la multiplicabilidad y cuando hacéis el test de significatividad conjunta, basado en la F, os sale que el modelo es significativo. Es decir, que al menos una de las variables relevantes para explicarla ahí. Y a lo mejor en el test de la significatividad individual, todas las variables han salido que no son relevantes. ¿Vale? Entonces, ahí hay una contradicción entre esos dos tests. Uno me está diciendo que todas, o casi todas, no son relevantes. Y el otro me está diciendo que el modelo es significativo. Entonces, ahí hay algo que no cuadra. Y una conclusión más que una consecuencia, ¿vale?, es que un modelo con fuerte multiconialidad no es adecuado para el análisis estructural, es decir, para explicar que la I depende de tales variables o para simular políticas alternativas. Entonces, no lo podéis utilizar para eso, ¿vale?, para explicar y para simulaciones, pero lo podéis utilizar perfectamente para predecir. Ahí, entonces, incluso aunque tengáis una multiplicabilidad alta, si vais a hacer utilizar el modelo lo queréis solamente para predecir valores futuros de la I, y siempre que esa correlación entre los regresores se siga manteniendo en el futuro, entonces el modelo lo podéis utilizar perfectamente. Lo podéis utilizar perfectamente. Para eso sí. ¿Vale? Y por último, la multiplicabilidad no da lugar a problemas en las propiedades de los estimadores por MCO, tanto de los beta como de sigma cuadrado. ¿Vale? ¿Por qué surge la multiconialidad? Y eso es un problema que no tiene solución drástica. Mirad, por un lado, porque los valores de las exógenas, de las X, suelen estar relacionados porque son generados por el mismo sistema económico, país, empresas, sector productivo. Si vais a estimar el PIB de España y vais a utilizar el consumo de la familia, las exportaciones, por ejemplo, y lo digo yo, los tipos de interés, por ejemplo, todas esas variables al final están interrelacionadas entre sí y guardan fuertes relaciones. Entonces es complicado encontrarnos que no haya relación entre ellos. Luego, nos podemos encontrar que esa relación entre los regresores, entre las exógenas, puede ser propia de la muestra que hemos escogido. Hemos tenido la mala suerte de que en la muestra hay una alta correlación entre los regresores, o que esa relación lineal es propia y estructural de la propia población. Da igual la muestra que escoja, que siempre le van a salir fuertes relaciones lineales. La siguiente causa. Mirad, si trabajáis con datos de corte temporal, suelen tener estas variables elevadas relaciones lineales, porque como comparten patrones comunes en relación a la tendencia o estacionalidad, eso hace que tengan un movimiento muy sincronizado. Y los modelos dinámicos, ¿vale?, en donde metemos como variable explicativa la propia que queremos explicar, pero de periodos pasados, ¿vale?, estos modelos, ¿vale?, van a tener también multicolinealidad. Se utilizan mucho en econometría, ¿vale?, y van a tener multicolinealidad. La detección. No hay una regla única para detectar multicolinealidad, ¿vale? No hay una regla mágica. La primera, mirad, como hemos estado dando la brasa con el determinante de la matriz X
respuesta por X, pues que ese determinante, si está próximo a 0, puede ser síntoma de multipolaridad grave. ¿Vale? El problema que tiene utilizar este procedimiento es que este determinante viene expresado en el producto de las unidades de medida de las X. ¿Vale? Con lo cual hay que tener mucho cuidado en el uso de esta regla. ¿Vale? Otra, si tenéis un R cuadrado alto, una F de Snedeker que indica que el modelo es significativo en su conjunto y pocos estadísticos T significativos, eso puede dar síntomas de fuerte multicolinealidad. No es concluyente, ¿eh? También, si tenéis un modelo con dos regresores explicativos, x2 y x3, y le calculáis la correlación y es superior en valor absoluto a 0,8, tenéis un problema grave de multicolinealidad. ¿Vale? En el caso de un modelo que tenga 3 o más regresores, si le calculáis por pares los coeficientes de correlación y os da prácticamente 0, no podéis concluir que no tenéis multicolinealidad. Porque puede ser que las relaciones no sean entre pares, sino entre tripletas. ¿Vale? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Otra, dirá que hayáis estimado los coeficientes y salgan sus signos contrarios a lo que predice la teoría económica. ¿Vale? Otra, la regla de Klein. ¿Vale? La regla de Klein era hacer que juguéis a hacer todas estas regresiones auxiliares y le calculáis sus coeficientes de determinación. ¿Vale? Si calculáis esos coeficientes de determinación y hay alguna regresión con un coeficiente de determinación mayor que el coeficiente de determinación del modelo original, entonces ese regresor en el que se ha basado esta regresión auxiliar está generando, es altamente colineal. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que es muy dependiente de los valores de algunas o de todas las variables restantes explicativas. Otra regla, aplicar el contraste de Farrar y Glauber. ¿Vale? Ya estos autores se basan para hacer el test estadístico en obtener el determinante de esta matriz. ¿Esta matriz qué es? Una matriz donde se recogen los coeficientes de correlación lineal por pares de variables. La diagonal principal vale 1. Es una matriz simétrica, ¿vale? Simétrica, ¿vale? Y cuadrada y simétrica, ¿vale? Y estos autores se basan en esto. Si le calculáis el determinante a esta matriz y está próximo a 1, os está dando la pista de que son prácticamente ortogonales. Y conforme mayor sea su valor, conforme más próximo sea 0, os está dando la idea de que probablemente hay un problema de multipolaridad elevado. ¿Vale? Mira, el test de Farrar y Glauber no está implementado en él, ¿vale? Está implementado en otros programas informáticos que lo he visto. Entonces, la hipótesis nula me la planteáis de que la matriz de regresores X son ortogonales y la alternativa que no son ortogonales. El estadístico de la prueba tiene esta expresión aparatosa, ¿vale? Donde aquí interviene el tamaño de la muestra, K', ¿qué es? El número de regresores del modelo original menos 1, y aquí tenéis el logaritmo neperiano del determinante de esta matriz, ¿vale? Y eso, estos autores demuestran que se distribuye como un AGI2 con estos grados de libertad. ¿Vale? ¿Dónde está la región crítica? En el extremo derecho del AGI2. De todas formas, el contraste no es concluyente, porque se basa en coeficientes de correlación entre pares, y puede haber relaciones lineales no entre pares, sino entre tripletas, por ejemplo. Entonces, aunque os salga a aceptar hipótesis nulas, deberéis de seguir todavía aplicar alguna técnica más para descartar la multipolaridad grave. ¿Vale? Esto sí lo calcula ellos.
los factores de inflación de la varianza, los PIB y los índices de tolerancia. ¿Vale? Mirad, para resumir un poco, un factor de inflación de la varianza lo que hace es que me compara la varianza de cada beta en el caso de que tuviera ortogonalidad y en el caso en el cual no hay ortogonalidad, sino que hay una fuerte relación lineal. ¿Vale? ¿Cómo lo calculamos? Con esta expresión, simplificada. ¿Vale? Fijaros lo que aparece en el denominador. ¿Vale? El coeficiente de determinación de la regresión auxiliar de la variable que sospechamos que está ocasionando multicolidad. ¿Vale? Bueno, pues mirad, podéis trabajar con la FIB, que es esta expresión, o con el inverso de la FIB, que es el índice de tolerancia, TOL, que es 1 partido por la FIB, que se queda en esto. Multicolidad grande, ¿cuándo la vamos a tener? Si tenemos una FIB mayor que 10. Eso implica que el R cuadrado J es mayor que 0,9 o que la TOL, el índice de tolerancia, es menor o igual a 0,1. El método que parece que es más fiable, que te lo proporciona él, el número de condición de Dersley, Cook y Wells. ¿Vale? Mirad, vamos a llamar al número de condición Jésimo de la matriz esta, inversa de Z transpuesta por Z, y Z es la matriz de los regresores, pero que la hemos tipificado a esto. Kappa, el índice de condición para cada regresor, kappa J, es igual a dividir el autovalor mínimo entre el autovalor para el que estemos calculando el índice de condición, kappa J. ¿Vale? Entonces, hay que calcular los autovalores de esta matriz. ¿Vale? Eso lo hace él directamente. Tenéis que utilizar un programa matemático, historias de eso. Pues lo calculo. Mirad, cuando tenéis los kappa calculados, que también os lo da él, la regla, tampoco estos autores dan una regla exacta, porque esto es más bien empírico, pero normalmente si obtenéis un kappa inferior a 0,001, esto tiene toda la pinta de tener un problema grave de multicolidad. ¿Vale? Entonces, y ese regresor está afectado por la multicolidad. ¿Vale? Lo bueno, la ventaja que tiene este método, ¿vale?, es que me proporciona además, me da una pista de qué autovalores, de qué regresores, mejor dicho, están ocasionando que la varianza de ese estimador se dispare. ¿Vale? Eso se basa en que es posible la descomposición de esta matriz inversa con la que trabajan estos autores en esta. Esta matriz, donde ¿vale? Es una matriz donde V, que son, es una matriz que recoge los autovectores, los vectores propios asociados a cada uno de los valores, a cada uno de los autovalores de la matriz original. ¿Vale? Entonces tenéis, por un lado, V y V traspuesto, ¿vale? Y luego lambda, que es una matriz diagonal, que va a tener en su diagonal principal los autovalores que hemos obtenido. Cumple una serie de propiedades, la V, ¿vale?, que hace que me permita descomponer la varianza de cada beta, ¿vale?, en esta expresión. Esto no lo tenéis que aprender, esta descomposición, pero lo que me está diciendo es que la varianza de beta, de cualquier beta, es igual a la varianza de la perturbación, ¿vale? Y aquí, ¿qué me está poniendo? Aquí me está dando, ¿vale?, que es igual a la suma de los cocientes de cada vector propio asociado a cada autovalor al cuadrado, me está dando esto. ¿Vale? A partir de aquí, ¿vale?,
yo puedo calcular estos coeficientes de contribución a la varianza de cada beta, que serían estas proporciones, que os lo da él, ¿vale? Os lo da él. ¿Vale? Y en esa tabla de descomposición de proporciones para cada varianza de beta, si hay una contribución mayor de 0,5, ¿vale? Eso significa que ahí hay un problema. Concretamente, esos regresores asociados a esa contribución os están dando el problema de multiplicabilidad para este beta. Como esto lo da Evans y lo vamos a ver en práctica con números, lo veréis más claro. No lo tenéis que calcular porque es muy farragoso esto y además salen soluciones distintas dependiendo de qué autovalores cojamos. Soluciones para la multiplicabilidad, que no hay una receta única. Una muestra más grande. Eso es complicado porque eso significa más dinero. Segunda, utilizar información a priori sobre el valor de algunos de los beta. ¿Vale? Eso significa introducir restricciones al modelo. Restricciones, ¿vale? Y eso os va a cortar mucho la multiplicabilidad. Otra, pues trabajar con datos tanto de corte transversal como temporal. Pero ya complicamos el modelo y pasa de ser un modelo de corte transversal o de corte temporal a un modelo que combina los dos tipos de datos y un modelo de datos de manejo. Y como eso no lo hemos visto aquí, pues no vamos a explicarlo porque son más complicados de estimar. Otra opción, pues si tenemos claro que hay uno o varios regresores que me están ocasionando esa multiplicabilidad, quitarlos del medio, eliminarlos. Tenéis que tener en cuenta que si elimináis, podéis cometer un error por omisión de variables relevantes, y eso puede ser más perjudicial aún. Otra opción, que transforméis las variables, expresarlas en incrementos, por ejemplo, en tasas, en porcentajes. Lo que pasa es que si la expresáis, por ejemplo, en incrementos, es probable que le deis al modelo le deis un problema de autocorrelación. ¿Vale? Si tenéis un modelo que es un polinomio y le habéis metido muchas potencias, pues habéis puesto un polinomio de grado 5, se puede cortar mucho la multiplicabilidad quitándole grado al polinomio. Y estos ya son los métodos del Big Data, pero claro, utilizar métodos estadísticos como componentes principales. ¿Vale? Eso lo que ocurre es que si trabajáis con eso, tenéis una base de datos gigantesca con muchísimas variables y con fuertes relaciones lineales. Al hacer eso, ¿qué es lo que pasa? Que os van a dar otras variables, pero son muy difíciles de interpretar. Porque las combina de tal manera que os van a salir variables ortogonales, pero es que no tienen una fácil interpretación. Y hay otra opción, ¿vale? Que no es del Big Data, que es el estimador cresta. ¿Vale? Este es un método de estimación ante multiplicabilidad que permite cortar la multiplicabilidad, pero el problema es que me da estimadores por betas sesgados. ¿Vale? Y es una solución un poco que tampoco es la panacea. Bueno, mirad, de aquí del tema 4, vamos con las prácticas del tema 4. ¿Vale? Decidme, de estas de modelos de ficticios, ¿vale? Decidme qué ejercicio ha quedado pendiente. El 5, el del gasto en consumo de fixas, ¿se hizo? Sí. Todo ya. Creo que queda nada más el 6. Venga, pues vamos a ponerlo a leer el 6, mientras yo voy un momento al baño. El 6 es de teoría, ¿eh? No tiene... Pero bueno, lo vamos a hacer aquí para que lo vean.
explicación básica del modelo consiste en una relación lineal de la inversión y con el incremento de la producción, P. Además, se piensa que un elemento diferenciador en el comportamiento está constituido por la nacionalidad de las empresas, por lo que se piensa en incluir, en su caso, esta variable cualitativa, W. Teniendo en cuenta que las 4 primeras empresas son españolas y las 4 últimas son extranjeras, esa hipotética base de datos, se pide, apartado, especifica el modelo de los siguientes casos. Hay un comportamiento idéntico para ambos tipos de empresas en cuanto a la inversión. ¿Vale? Eso es lo que quiero que me diga. Es decir, que el comportamiento inversor de las españolas y de las extranjeras es exactamente igual. ¿Vale? Este sería un modelo en el cual el comportamiento inversor no viene influido por la nacionalidad de la empresa. Dice el apartado A2. Haya un comportamiento diferente de la empresa española y extranjera con independencia del incremento en la producción. Entonces ya me pide introducir la ficticia. Y dice que sea el comportamiento inversor, que haya un comportamiento diferenciado entre empresa española y extranjera, pero que ese comportamiento diferenciado por la nacionalidad sea independiente del incremento de la producción. Os está pidiendo un modelo aditivo, con cambio político. ¿Vale? Pues sería, voy a ponerle otra letra griega, alfa 1 más alfa 2 por la producción más alfa 3 por la variable ficticia W más, a ponerle otra perturbación. ¿Vale? Ponerle lo que significa W, si no, poco hacer. ¿Vale? Aquí hemos dicho que aquí os damos la pista, las 4 primeras son españolas, pero vamos a ponerle 0, 1 para la extranjera y 0 para la española. Además os dice la base de datos que las 4 primeras son españolas, ¿vale? Entonces, desde la 1 hasta la 4 vais a tener 0. Y aquí, desde la 5 hasta la 8, vais a tener 1. Dice la comportamiento diferente de ambos tipos de empresas, pero exclusivamente como consecuencia del incremento. Como consecuencia del incremento de la producción. Es decir, que hay un efecto diferencial por la nacionalidad, pero que ese efecto varía en función, ese efecto de incremento de la producción va a variar en función de si la empresa es española o extranjera. ¿Vale? Estrictamente. Entonces es un modelo multiplicativo. Entonces, vamos a cambiarle ahora gamma 1 más gamma 2 por la producción más gamma 3 por la interacción entre la producción y la nacionalidad de la empresa y la perturbación.
Y el último dice, especificación de un modelo que incluya cambio estructural, es decir, todas las posibilidades que da la nacionalidad de la empresa. Es decir, un modelo mixto que combina el activo con el multiplicativo, ¿vale? Eso es lo que le llamamos cambio estructural. ¿Vale? Pues sería y vamos a llamarle otra letra, delta. Delta 1 más delta 2 por T más delta 3 por WI más delta 4 por T por WI más la transformación. Esos son todos los apartados que van a calcular. El apartado B. Indique la matriz X para cada una de las especificaciones. Tenemos 4 ecuaciones, ¿vale? ¿Qué matriz de regresores correspondería a cada una? Por ejemplo, para esta de aquí, vosotros que diréis, ¿cuál de las 4 matrices podría ser la adecuada? ¿Alguien me dice algo? El caso, ¿vale? Esta sería la del modelo de regresión lineal, ¿vale? Vuestra columna de lo 1 y aquí el valor de la producción, ¿vale? Vamos a la siguiente, la especificación aditiva, ¿vale? Sabiendo que las primeras 4 empresas de la base de datos son españolas y toman el 0 y las 4 últimas son extranjeras y toman el 1. ¿Cuál diríais vosotros que podría ser? Dime. El 3, efectivamente. Caso. Bueno. Y ahora. Mirad, queda el apartado, dice que haya un comportamiento diferenciado por la nacionalidad, pero que sea porque depende del incremento de la producción, que era la ecuación esta, la de interacción, pero que no había cambio en la ordenada, ¿vale? ¿Cuál de las creeríais que podría ser la correcta? ¿Y cuál? Claro que esta, la columna tercera os da 0 para la empresa española y os da, no os da 1, sino 30, 50, 30 y 60 para las extranjeras, porque lo que estáis multiplicando es la columna de los ceros y 1 y ahora estáis multiplicando 1 por la P, ¿vale? Y por eso sale eso. Y ya la especificación más completa, ¿vale? Con cambio de ordenada y de origen es esta. Y me pide luego
teniendo en cuenta la siguiente información, ¿vale? Esta, estimar los parámetros de la especificación A2, que era con ordenada, cambio en la ordenada de Euler, ¿vale? Claro, me haría falta la inversa de esta matriz, ¿vale? Os doy aquí el determinante, pero claro, tenemos que calcular los traspuestos y... Espera un momento, a ver si tengo una solución por aquí, porque si no, vamos a echar un rato para una cosa que creo que no tengo la solución aquí. Vamos a hacer una cosa, voy a aprender a hacerlo con elementos. Mira, vamos a... La idea es que tenemos que calcular esto, ¿vale? Lo que me piden es calcular beta, que es traspuesta por x menos 1 por x traspuesta por y. Entonces, me han dado la matriz, me dan la matriz x traspuesta por x que tiene esta especificación, esta concreción. 8, 405, 4, 405, 25, 25, 170, 4, 170 y 4. Y me dan, también me dan ya x traspuesta por y. Ese vector sale 58, 3330 y 34. Me daban el determinante, porque claro, tendréis que calcular ahora los adjuntos, ¿vale? Y luego hacerle la traspuesta y todo eso. Ya lo vamos a intentar hacer por eso, aunque eso es más complicado, ¿vale? Quizá vamos a perder más el tiempo hacerlo así que lo hiciéramos manualmente, pero bueno. Nosotros teníamos que trabajar con esto. Claro, es que no... Este problema está puesto para que no podáis estimar los documentos. Pero bueno, vamos a meterle, aunque sea, aunque no nos va a servir de mucho, nosotros tenemos que hacer la estimación 2, que era esta, aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a crear un fichero, ¿vale? Vamos a ver aquí, un Word file, ¿vale? Y aquí, como vais a trabajar con datos de cosas, es que da igual, porque es que esto no nos va a llevar a ningún lado. Ponerlo con datos transversales. ¿Cuántas observaciones? Son 8 empresas, en vez de 8. 8 empresas. ¿Vale? Ahora vaya a coger... ¿Vale? Vaya a coger... Mira, vamos a crear un objeto aquí en el WordFile este, vamos a crear un objeto que es una matriz, ¿vale? La matriz. ¿Qué nombre le vamos a dar a la matriz? Vamos a ponerle el nombre X.
Es nuestra matriz de ejecución. Tenéis que darle el orden de la matriz. La matriz es de orden. La matriz es de orden 8 por 3. 8 en filas y en columna 3. ¿Vale? Y le dais OK. Y ahora tenéis que rellenarla. ¿Vale? Mirad, la vais a rellenar. Esta es la matriz X. Esta. Pues tenéis que rellenar así, en el mismo formato. Os pulsáis aquí y os vais al dispositivo y le metéis el 1 y ya la columna os va a dar problemillas para meter los números. La columna segunda es la de la producción, pues metéis 100, 25, 40, 70, 30, 50, 30 y 60. ¿Vale? Y la tercera columna, ¿vale? La tercera columna es la de la variable ficticia, que en este caso toma 0 para las 4 primeras empresas que son españolas, pues le dejáis ahí el 0 y a partir de aquí vaya a poner 1 porque es extranjero. ¿Vale? Vaya a calcular más de lo que os necesitáis, pero bueno. Bueno, mirad, entonces, tenéis ahí eso, ¿vale? Lo cerráis porque tampoco os va a hacer mucha falta, ¿vale? La tenéis aquí, la matriz X la tenéis aquí guardada, pero no la tenéis guardada como los ficheros normales. Esto ya es un objeto matricial y aparece el símbolo de matriz aquí, ¿vale? Bueno, vamos ahora a crear otro objeto, ¿vale? Otro objeto que lo vamos a llamar, que es una matriz que es la matriz traspuesta X, pues ponerle X guión bajo tras. No. Vamos a crearlo. X guión bajo tras. No le pongáis nombre muy largo porque luego vamos a tener que trabajar con eso. ¿Vale? Y ahora le dais a OK y os va a pedir el orden de la traspuesta de X. Si la X era 8 por 3, esta va a ser 3 por 8. ¿Vale? Pues tenéis que ponerle en filas 3 y en columnas 8. ¿Vale? Le dais a OK y habría que rellenar. Esa la vamos a calcular nosotros. ¿Vale? ¿Cómo la vamos a calcular? ¿Cómo vamos a calcular la traspuesta de esta? Le vais a poner aquí en la barra de comandos, ¿vale? Le vais a poner, primero le tenéis que poner dónde queréis alojar la solución, justamente en esta matriz que habéis diseñado. Pues ponéis X guión bajo tras igual arroba igual arroba transpose, que es la orden que lee esto. Ponéis un paréntesis y ahora tenéis que poner la matriz que queréis transponer, la X. Cerráis el paréntesis. ¿Vale?
dais a intro, ¿vale? Parece que no ha hecho nada. Si os vais aquí a X tras, os la ha puesto ya traspuesta, ¿vale? Os la ha puesto ya traspuesta. Bueno, seguimos. Vamos a calcular ahora la matriz simétrica cuadrada y simétrica de orden 3×3 X traspuesta por X, ¿vale? Tenemos que crear un objeto aquí. De nuevo, el nuevo objeto es una matriz, este. ¿Qué nombre le vamos a dar? Pues si queréis le vamos a poner el nombre X, ¿vale? ¿Para qué? Es que si le pongo aquí una T minúscula, no os va a enterar. X, ¿vale? Le damos a OK. Le va a pedir, esa matriz va a salir simétrica, pero si no queréis que sea simétrica y la queréis dejar en matriz no pasa nada. Lo que sí hay que poner son las filas y columnas, ¿vale? Las filas son 3 y las columnas son 3. ¿Vale? Vale, OK. La tenéis ahí vacía. Cerramos esto. ¿Vale? Y ahora hay que calcular la matriz X transpuesta por X. Me voy aquí arriba, ¿vale? Y pongo dónde quiero alojar la solución en XX igual a ponerle un paréntesis X guión bajo tras, pues ahí el paréntesis, por la matriz X. A ver si lo hago. Le dais a intro y miráis aquí, tendría que salir esto. Sale exactamente eso. ¿Vale? Sale exactamente eso. O sea que yo lo hice manualmente y con el programa, ¿vale? Bueno, pero todavía no hemos llegado a lo que queremos llegar, que es a la matriz inversa, ¿vale? A la matriz inversa. Mirad, vamos a crear un objeto aquí que lo vamos a llamar inversa, es que como le pongamos un nombre muy largo, os va a ir INV XX. Perdón, mejor ponerle XX guión bajo INV. ¿Vale? Bueno, le damos OK. ¿Vale? Le damos OK. Esa matriz va a salir, ese inverso va a salir simétrica. Va a salir de orden 3×3, ponerle 3 filas y 3 columnas. Le dais OK y la tenéis vacía. ¿Vale? Bueno, echamos aquí. Y ahora hay que darle la instrucción a Edis para que os haga ese inverso. ¿Vale? Pues ponéis. Primero hay que poner el objeto donde vaya a alojar la solución. XX guión bajo INV. Igual arroba inverse, ¿vale? En inglés, inverse. Y ahora abrir un paréntesis, tenéis que darle el objeto sobre el que va a calcular la inversa, que es la matriz X transpuesta por X, que la habíamos llamado XX.
dónde está la solución? Aquí. Y damos aquí, aquí tenéis la inversión. Entonces ya, yo ya puedo calcular esto. Si no quería ir, tengo que es 1,1142 menos 0,0147 menos 0,4189 por X traspuesta por X, que es 58 por 3.330 por 34. ¿Vale? Operando así, ¿vale? El producto de esta fila con esta columna me sale beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Vale? Deberían de salir. Eso ya lo hacéis vosotros. Por hacer uno, el de beta 1, pues sería 1,142 por 58 por 3.330 menos 0,459 por 34. Por ejemplo, ese me sale 5,34. Eso ya lo hacéis en casita y os salen ya las estimaciones de beta 1, beta 2 y beta 3. Vamos, que esa matriz inversa la podría, como era de 3×3, la podría haber hecho también, ¿vale? Con el procedimiento habitual que habéis aprendido en el programa. Y esto, yo creo que ya. Venga, pues ya de la relación de ejercicio de modelos no lineales, yo creo que hicimos el 1 está hecho, ¿no? Este está hecho. Y el 2, ese no. Venga, pues vamos a hacerlo. Mira, este es un ejercicio que no tenéis que utilizar programa informático, ¿vale?
Este es uno que repasa todos la forma de tener los ficheros, ¿vale? Tener los ficheros incluso para... Nos dice, una multinacional petrolífera que dispone de estaciones de servicio en diferentes países de Europa desea estudiar el comportamiento de los ingresos de sus gasolineras. Para ello selecciona 50 gasolineras en 7 grandes territorios teniendo datos de 3 variables: ventas, población y beneficio. Las ventas son en miles de litros, la población en decenas de miles de personas y el beneficio en miles de euros. Con el programa EGRI se han estimado diferentes modelos econométricos que explican el comportamiento de las ventas de las gasolineras en cada una de las áreas concretas. Y os pido, une con flecha cada una de estas estimaciones que hemos hecho con el programa con cada una de estas frasecitas. Bueno, yo creo que es mejor empezar por el lado contrario. Este dice, el efecto marginal de la variable independiente es constante. ¿Cuál de las ecuaciones podría ser? ¿El qué? Ventas estimadas es igual a 7.50. Efectivamente, esta ecuación corresponde con una relación lineal pura y dura, ¿vale? Y en las relaciones lineales pura y dura, los coeficientes que acompañan a las regresoras son efectos marginales siempre constantes. Entonces se corresponde con esto. ¿Vale? Bueno, vamos con la siguiente frasecita. Recoge como variable explicativa un término de efectos de interacción. ¿Qué modelo podría ser de los que hemos estimado? La penúltima. La penúltima. Fijaros que la penúltima incluye la población, el beneficio y una variable que explica que es el producto de la población y el beneficio. Estas tres las vamos a dejar todavía en estampa. Estas tres no. Esta y esta. Nos vamos a ir. Se trata de un modelo recíproco. ¿Cuál podría ser? Un modelo recíproco. La segunda. Y esta frasecita, especificación de un polinomio. Se trata de una especificación de un polinomio. Ha venido de un polinomio. La primera, ¿vale? Un polinomio de grado 2. Bueno, vamos con esta frasecita. Me dice, por cada incremento de la población en el área de influencia del 1%, se prevé un aumento de las ventas del porcentaje K. Esto es la interpretación de una elasticidad. ¿Vale? De una elasticidad. Y además, parece que viene de un modelo donde la elasticidad es constante, porque no me dice, considerando los valores medios de la variable. ¿Qué modelo podría ser el que encajaría con esto? ¿Qué modelo podría ser? ¿Me perdona?
Este de aquí, efectivamente este, ¿vale? Este era un modelo que en su origen era un modelo potencial, ¿vale? Era un modelo potencial para estimar, lo hemos tomado el logaritmo neperiano en los dos extremos, los dos miembros de la ecuación, y acordaros que los coeficientes que acompañan a los logaritmos neperianos, que eran originariamente los coeficientes de los exponentes, son elasticidades constantes. Entonces aquí deberíais de poner 0,6819%. Fijaros lo que os pone ahora aquí, esta frase. Por cada incremento de la población en el área de influencia del 1%, cada vez que la explicativa, la independiente, aumenta un 1%, se prevé un aumento de las ventas de... Es decir, que la variación de la independiente es en porcentaje y sin embargo el incremento o decremento de la dependiente es en su unidad de medida. ¿Qué modelo podría ser ese? Ya quedan pocos modelos, ya quedan dos. ¿El qué? No, el último no. Este. ¿Vale? Este de aquí. Por cada incremento de la población del 1%. Sí, me he equivocado. Es el último. Es un semilogarítmico. Este. ¿Vale? Entonces, en este, ¿vale? Que es un semilogarítmico, cada vez que la población aumenta en un 1%, ¿vale? Las ventas aumentan en cuánto? En 3,2824 partido por 100. Es la semielasticidad. Sería, ¿cuánto aumentan las ventas? En 3,282 entre 100, 0,03282 miles de litros. Miles de litros. ¿Vale? Acordaos que esa semielasticidad en el modelo semilogarítmico teníais que dividirla entre 100 y viene expresada en la unidad de medida de la dependiente. Miles de litros. Y ya el último dice, por cada incremento de la población en el área de influencia de 10.000 personas, se prevé un aumento de las ventas en porcentaje. ¿Vale? Fijaros que es, por incremento unitario de la independiente, se produce un incremento porcentual de la dependiente. Eso es una semielasticidad, pero ahora lo hacemos en un modelo exponencial. Y el modelo exponencial, en su origen, era este. Luego, entonces, aquí ¿qué tenemos que rellenar? ¿Cuánto ha crecido en porcentaje? Pues sería ese coeficiente 0,0222 por 100. Un 2,22%. ¿Vale?
irá mañana y le será entregado, pero fuera del aula. Porque es que no sé si me la pidieron para hacer un examen.